invitamos a los hermanos. O sea, cada noche hay martes, miércoles y jueves servicios. Pero el día, podemos ir todas las noches, pero el día que le toca a nuestra iglesia es el martes 7 a las 7. Será un gusto entonces, hermanos, contar con ustedes ese día y usted podrá ver a varios pastores de nuestra ciudad, fuera del país. Varios de ellos forman parte de la lista de los misioneros que nuestra iglesia con mucho gozo apoya mensualmente, y por eso, hermano, agradezco su fidelidad, su generosidad para con ellos. Siempre la segunda quincena de cada mes enviamos a los grupos las cartas de oración de algunos de nuestros misioneros, para que usted pueda pedir específicamente por temas en los cuales ellos están sirviendo. Entonces, hermanos, agradecerles ello. También, hermanos, los miércoles no se olvide a las 8 el servicio, y unos cuantos anuncios más. La reunión de oración este fin de semana, el hermano José María estará dándole al final entonces los demás anuncios. Pero ahora le invito a abrir su Biblia a Mateo 25, por favor. Vamos todos allí. Hoy terminamos el capítulo 25, Dios mediante. Yo le había pedido que lea esos escasos 46 versículos. Entonces, y vamos a ver en este capítulo, Jesús, como el Maestro perfecto, lo que va a hacer es contarnos lo mismo, pero en tres formas diferentes. Jesús es una peculiaridad en su enseñanza, que Él, para grabar verdades, las repite, pero por medio de historias diferentes. Usted recuerda, por ejemplo, Lucas 15 es un ejemplo donde usted ve la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo, el hijo derrochador. Tres historias para hablar de lo mismo. En Mateo 25 usted va a encontrar tres parábolas y básicamente les va a decir lo mismo. Y usted va a ver conmigo Mateo 25. Espero que usted pueda recordar fácilmente las tres, porque en las tres vamos a encontrar dos grupos de personas. En las tres vamos a encontrar entonces que un grupo es elogiado y el otro es reprendido. En las tres historias vamos a encontrar que al final hay un juicio para cada grupo en particular. Y al igual que en Mateo 24, ¿recuerda usted Mateo 24 y 25? Ese discurso largo de Jesús se llama el Sermón del Monte de los Olivos, porque lo pronunció en el Monte de los Olivos. Vamos a ver allí entonces que está acabando este discurso Jesús. Le había explicado la semana pasada qué es lo que espera la iglesia en cualquier momento, la doctrina de la inminencia, cómo vivían los apóstoles en el tiempo de los primeros años de la iglesia, el retorno de Cristo. Ellos no decían, falta mucho, no, falta un montón. Dice, Cristo viene. Y Cristo viene por su iglesia. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia, un evento mencionado en textos como 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Juan 14. Cristo vendrá por los suyos en un abrir y cerrar de ojos. Luego se da inicio a un periodo de tiempo que se llama la tribulación, que dura 7 años, al final de los cuales viene Cristo como se fue, en forma corporal y visible. Entonces, eso es lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Entonces, en el arrebatamiento encontramos entonces que Cristo entonces lleva a su iglesia. Entonces, y luego pasan 7 años, y en esos 7 años encontramos, hermano Jefferson, si me puede ayudar por favor. Entonces, en esos 7 años de que se conoce como la tribulación, encontramos entonces que se divide en dos lapsos: principio de dolores, gran tribulación. ¿Qué va a ocurrir en esos 7 años? Los eventos que usted lee en Apocalipsis 6 al 19. Sellos, trompetas, copas, juicios, cayendo entonces a un mundo que ha rechazado a Cristo. Pero como la iglesia se va, Dios, Apocalipsis 7 menciona a un grupo de 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, que van a predicar. Entonces, pero habrá una persecución muy intensa, será un tiempo muy difícil. Entonces, todo eso ocurrirá y luego viene la segunda venida de Cristo.
En este momento, en Mateo 25, vamos a encontrar lo que va a ocurrir cuando Él viene. Entonces, y lo va a mencionar en tres formas diferentes. Habla de, entonces, lo que ocurre con personas que creen y no creen. Y esto quiero anticiparle. Espiritualmente hablando, hay dos familias. La familia de Dios y la familia del diablo. Juan capítulo 8. Los que creen, los que no creen. Y encontramos trigo o cizaña, luz o tinieblas, buen árbol, mal árbol, o como veremos ahora en Mateo 25, 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas, 2 siervos útiles, un siervo inútil, y ovejas y cabritos. Puede ver que espiritualmente es Dios el que divide al mundo en dos grupos de personas, y en realidad, si usted dice, pero Miguel, en realidad cualquiera puede entrar. El cristianismo no es excluyente al poner requisitos donde vayas a hacer requisitos para entrar, al colegio de tus hijos, a un club privado. Todo tiene requisitos. Y para ser cristiano también hay requisitos. Uno de ellos es reconocer que eres pecador, calificamos todos. Y la otra es venir a Cristo. Ya eso, entonces, depende de ti. Entonces, el venir a Cristo, y eso está al alcance de todos. En Apocalipsis leemos, terminando la Biblia, el que quiera, venga a mí, dice Jesús, el que quiera. La invitación está hecha para todos. Entonces, pero el tema es que hay gente que no quiere venir a Él. Juan 3 dice, porque aman más las tinieblas que la luz. Entonces, a esos dos grupos de personas se va a hacer referencia ahora en Mateo 25, momentos antes de su segunda venida. Así que quiero que veas conmigo, como ya has leído, porque todos han leído el capítulo, les dije la semana pasada que lo hagan, y sé que son entonces alumnos muy destacados, así que solamente voy a resumir la historia con la copia que usted tiene ahí a la mano. ¿Perfecto? Entonces, vamos a ver en esta mañana características de un creyente genuino. Partiendo de estas tres parábolas, vamos a sacar características entonces de cada grupo y vamos a ver que eso distingue a un creyente también en el presente. Eso lo caracteriza. Entonces, vea usted, por favor, en Mateo 25:10. Cada parábola, cada historia, encontramos la venida o retorno de alguien. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino, ¿quién vino? El esposo. Entonces viene un esposo, mira la palabra vino, ¿sí? Vino de venir por si acaso, vino, entonces, hay que aclarar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mira Mateo 25:19. Después de mucho tiempo, otra vez, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En la segunda parábola, entonces, ¿quién viene? En la primera viene un esposo, en la segunda viene un señor, un amo, y en la tercera, mira Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Nuevamente, Mateo 25 nos relata tres parábolas. Mateo 25. Entonces, en cada una de ellas hay dos grupos. En cada una de ellas alguien viene. Repasemos quién viene en la primera parábola, un esposo. En la segunda parábola viene un señor, un amo. En la tercera viene el Hijo del Hombre. Representa a Jesucristo, las tres, sin duda alguna. Pero cuando Él viene, encuentra a dos grupos de personas. Y te había mencionado que el mundo se divide en dos grupos de personas. Y por si acaso, cuando alguien te diga, ¿cuántas religiones hay? Solo hay dos grupos de personas. Los que creen y los que no creen. 1 Pedro capítulo 2. Y aquí vemos entonces vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. Vemos siervos útiles, siervo inútil. Ovejas, cabritos. Quiero que vea conmigo, por favor, esos dos grupos de personas. Mire Mateo 25:2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Quiero aclararle esa historia, por favor. La primera parábola, y por el tiempo solamente, y ya sé que leyeron el capítulo 25, así que pan comido para ustedes. La primera parábola, Jesús menciona que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite de oliva que servía como las lámparas ya no están ahora de moda, pero con querosene, por ejemplo. No ese tipo de lámpara, pero ahora con aceite. Pero si usted piensa
el esposo va a venir y este polígamo se va a casar con las 10. No. El esposo, quiero recordar los tiempos bíblicos, cuando alguien venía y entonces pedía la mano de una dama, hablaba con los papás, un amigo venía con el esposo, quedaban entonces en la dote, el esposo se iba a preparar la casa donde iban a vivir, mientras ella se quedaba en casa preparando su vestido de bodas. Pero luego hacían invitaciones a personas y en cualquier momento el esposo podía venir, usualmente de noche por la esposa. Y entonces los invitados podrían llegar y estar no solo en la boda, sino en un banquete que duraba días. Si usted piensa que la recepción a la que usted fue a la última boda demoró mucho, usted tendría que ir a los tiempos bíblicos donde demoraba días. Por si acaso en el libro de Esther hay una fiesta que duró 6 meses, pero es otro tema, hermano. Entonces, pero aquí vemos entonces que, así que de locos, así que usted quiere competir, vaya al libro de Esther. Pero aquí vemos entonces que el esposo viene con la esposa. ¿A quién representa el esposo y la esposa? Sin duda es Cristo y la iglesia. ¿Y a quién representa a estas personas? Los creyentes en la tribulación, pero igual creyentes inconversos en el presente los hay. Y entonces vemos que estas vírgenes tomaron sus lámparas, pero dice, no tomaron aceite con ellas, el combustible para alumbrar. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, aceite en la lámpara y aceite entonces en la vasija. Hoy día el equivalente sería, cargó el celular y llevó su batería externa, más o menos. Ya ahora sí entendieron los jóvenes, clarito quedó para ellos. Entonces a eso se refiere básicamente, que llevó extra por si se quedaban sin batería, pues. Entonces llevaron aparte. Y dice el 5, tardándose el esposo, porque estaba preparando la casa para la esposa, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, y a la medianoche se oyó un clamor. Mire la hora. Aquí viene el esposo, salí de recibirle. Insisto, son invitadas, no son que las 10 se casan con el hombre. No. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. 8. Las insensatas, imprudentes, las necias, dijeron a las prudentes, a las sabias, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entraron a las bodas y luego la cena de las bodas y la fiesta. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes. Las otras 5 llegaron y con su boleta, su factura, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Te das cuenta entonces que hay 2 grupos de personas? Te expliqué aquí que 5 vírgenes prudentes, sabias. ¿Por qué? Porque piensan en lo que va a venir. ¿Por qué son sabias o prudentes? Porque se anticipan a lo que va a venir. Si quieres llamarlas, precavidas. Si tú comparas a una persona que no cree, o una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, ¿te has dado cuenta que no piensa en la eternidad? ¿No piensa en el juicio venidero? ¿No piensa prepararse? Piensa que el retorno de Cristo está tan lejano, si es que viene, y si viene casi seguro, ellos piensan de repente que, bueno, si me porto bien aquí, seguramente que Él me lo va a contar allá, y no se prepara como debe, como Dios ha señalado que es poner la fe en su Hijo. Entonces básicamente hoy, aquí en esta habitación y fuera, hay 2 grupos de personas, los que creen y los que no creen. Y la persona que ha puesto su fe en Jesucristo es la persona que ha dicho, y mis pecados, y la vida eterna, el juicio venidero, lo espiritual, lo eterno, lo celestial, todo ese pensamiento te vuelve sabio. Habla con una persona sin Cristo, no habla de esas cosas, no quiere hablar de esas cosas. Te habla del hoy, te habla de lo terrenal, te habla de lo que más le preocupa. Entonces, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Lo que más le preocupa es cuánto puede tener ahora, cuánto placer puede disfrutar en el presente. Pero el creyente es sabio porque está pensando en la eternidad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios. Sabe entonces que lo que hace tiene consecuencias. Sabe que el bien que hace trae bendición.
decisiones. Eso es sabiduría. Eso hace que estas vírgenes se preparen para la venida del esposo, que puede ser en cualquier momento. Y va a haber entonces dos grupos de personas, unos que entran, y recuerden, hermanos, ¿a qué se compara la vida cristiana? A una fiesta. Y las que se quedan afuera se quedan en oscuridad, porque todo está oscuro, no hay luz pública, y aparte sus lámparas no tienen luz. ¿Sabes que el infierno se compara a tinieblas? Las tinieblas de afuera lo verás en la segunda parábola. ¿Por qué? Porque una persona que decide vivir sin Cristo para sí mismo vive en pecado, lo cual se llama tinieblas. Satanás es llamado el príncipe de las tinieblas. Entonces, ¿sí qué le corresponde a una persona que no quiere nada con Cristo, vive en tinieblas, está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas? ¿Qué le espera? Las tinieblas de afuera, juicio, el infierno. Entonces, el creyente es alguien que evalúa, el creyente es alguien que piensa y dice, ¿qué va a pasar? El incrédulo dice que piensa, pero no piensa en lo más importante o lo más valioso, la eternidad. Por eso ellas son prudentes, y el otro grupo se le llama insensatas. Mira ahora el versículo 14. ¿Listos? El versículo 14 dice, entonces, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esa es la segunda parábola. Versículo 15. A uno dio 5 talentos. ¿Qué es un talento? Tú piensas habilidades. No. Son 5 bolsas de plata. Una bolsa de plata, entonces, un talento era el equivalente como a 22 kilogramos, y un poquito más, un poquito menos. 5 talentos, entonces, sería casi el equivalente a 108 kilogramos de plata. 5 bolsas de plata. 5 talentos, 5 bolsas. Imagínate, 5 talentos, 5 bolsas, chismosas o costalillos, lo que sea, pero 5 bolsas. Esos son talentos. Bolsas de plata, 108 kilogramos. A otro le dio 2, como 43,2 kilogramos de plata. Y a otro le dio 1, entonces un poco menos de 22 kilogramos. Y dice, cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Entonces puedes ver que se pone a trabajar, y ustedes usan la frase, y es común escucharla. Entonces, hermano, la plata tiene que moverse. Han usado esa frase, ¿no es cierto? De vez en cuando, ¿no? Eso dice nuestro hijito de 5 años, papá, la plata tiene que moverse. Entonces, pero sí, en realidad estás hablando de invertir, estás hablando de, entonces, hacerla ganar, porque si la dejas ahí estática, entonces, al día siguiente no aparece un sol más o un billete de 10 de la nada. Entonces, hablas de hay que moverla, dices, ¿no es cierto? Hay que mover el capital. Pues bien, lo que hace este amo, este señor, es le da unos 5, a otro 2, a otro 1, pero a todos les da, según su capacidad. No les da igual, pero les da. Y luego vas a ver que cuando regresa el señor, llama al de 5 y le pide cuentas, porque va a llegar el día en que daremos cuentas. Y este siervo le dice, señor, tus 5 talentos, tus 5 costales de plata, los más de 100 kilos que me diste, te gané otros 100, o sea, el doble. Y Jesús, el Señor, le dice entonces, lo elogia y le dice, miren el 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira lo que le dice. Hace un momento, ¿qué se compara la entrada de los 5 vírgenes prudentes a una boda? Fiesta. Ahora, ¿a qué se compara la entrada al siervo útil que produjo? Entonces, al gozo de tu Señor. Hermano, siempre es alegría la vida cristiana. Entonces, hermano, un cristiano triste es una tristeza de cristiano, una cara de velorio en un cristiano es una pésima propaganda para el evangelio. Mirarle a alguien entonces con todo rabioso y decirle, ¿quieres venir a la iglesia o no? ¿Quieres venir a Cristo? Hermano, estás desacreditando el mensaje. Entonces te estás disparando a los pies, porque en realidad lo que va a hacer, no, déjame así como estoy, porque si voy a ir para volverme amargado como usted, no gracias, paso. Pues bien, hermano, siempre se compara la relación con Dios a gozo, se compara a una fiesta. En 1 Corintios 5 dice, celebremos la fiesta, eso es la vida cristiana. Pero dice, le da 5, viene al que le dio 2. Y le dice que produjo dos bolsas.
¿Y qué le dijo su señor? Inútil, bueno, para nada, el otro produjo 5, a ti te doy 2, debías producir 5. No hace eso. El de 2 produce 2 y lo elogia. Versículo 23, las mismas palabras: buen siervo, fiel, digno de confianza. Sobre poco has sido fiel, lo que se te encomendó, sobre mucho te pondré. La entrada al cielo, entonces, tiene recompensas. Entonces, la fe en Jesucristo te salva. Y la fe en Jesucristo te hace ahora producir para tu amo, producir para tu Señor. ¿Cuándo produces para tu Señor? Cuando envías gente con el Señor. No me malinterpretes, enviar gente con el Señor. No, está hablando de testificarles, hermano. Está hablando de llevarles el Evangelio. Cuando produces para el Señor, cuando inviertes en el reino y gente está escuchando el Evangelio gracias a tus recursos fieles y misioneros extendiendo el Evangelio por todo el mundo. Produces para el Señor cuando eres influencia en la vida espiritual de otras personas. Cuando suples necesidades, estás produciendo para el Señor. Haceos tesoros en el cielo. Jesús mismo lo dijo. Y no los haces cuando tiras tus monedas hacia el cielo, las haces según cómo las usas aquí en la tierra, porque eso hace el creyente. Lo que caracteriza al creyente no es solo sabiduría, lo que le caracteriza es entonces servicio, producción. Él está usando lo que tiene de manera apropiada para que más personas escuchen y conozcan a Dios. Por eso es, otra forma de decirlo es, busca primeramente el reino de Dios. Está hablando que Él es primero, Dios es primero. Entonces toda tu lealtad es para Él y todo lo demás está en su sitio. Entonces mira el último, por favor, el 24. También el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. ¿Hay alguien que haga eso? ¿Alguien puede cosechar? ¿Te imaginas que no cosechas nada? Vas a tu huerta y quieres ver maíz, manzanas. Es imposible. El hombre tiene una perspectiva equivocada de su amo. No lo conoce. Así es el inconverso. No conoce verdaderamente a Dios. No lo conoce profundamente porque no va a la palabra de Dios. ¿Tú crees que conocemos de Dios por nuestra imaginación? ¿Conocemos de Dios solamente porque nos hemos puesto a meditar cómo es Dios? Es la Biblia la que nos ha dado entendimiento espiritual. Es la Biblia la que nos describe a Dios. No tienes que adivinar cómo es Dios. Entonces este hombre no conoce a su amo. ¿Por qué? No tiene tiempo con su amo. Y luego le dice entonces 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento, tu bolsa de plata en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No produjo nada. ¿A qué representa esta persona? Es la persona que vive para sí misma. Es la persona que solamente piensa en sí misma, sus deseos. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Ese es el incrédulo. Y luego dice acerca de él, el 26, ¿qué le dice su Señor? Siervo malo, malvado y negligente. Es una descripción del inconverso. Sabía, hermano, por mucho que tenga, por si acaso, si no produce para el Señor lo que tiene, entonces se le pedirá cuentas. Entonces escuchó el Evangelio, se le pedirá cuentas. De alguna u otra forma, el tiempo y toda la fuerza que tuvo la usó para cualquier cosa menos para el reino. Es incrédulo. Y dice, si sabías eso, versículo 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Siempre el creyente produce. Dios espera producción. Es el incrédulo, el inconverso, el que no produce, no quiere producir, solo piensa en sí. Y por eso dice en el 28, quitadle pues el talento y darlo ¿a quién? Al que tiene 2 más 2, 4, ya tiene 5. Porque el otro ambicioso tiene 5 y 5 ya son 10, vamos al empate. No, le da al que tiene más, porque si tiene 5, luego 5, más 1, 11, va a producir otros 11, 22. Hermano, evidentemente nuestro Señor es un buen inversor y Él va a saber dónde bendecir y poner lo suyo, porque es suyo lo que tiene. Quizás ahí está la explicación por la cual algunos se enfrentan a algunos problemas o escasez porque no están invirtiendo con sabiduría para el reino lo que Dios espera de ellos. Pero igual, mucho o poco darás cuenta, y esta persona inconversa no produce porque no es creyente, no ha creído, no conoce a su Señor. Y luego le dice, quítenle, dadle al que tiene 10, 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, al que produce, al creyente, al que no tiene, el incrédulo, lo que tiene le será quitado. Y mira el 30, ¿cómo llama al siervo que no produjo? Al incrédulo, ¿cómo lo llama? Mira el 30, siervo inútil. El inconverso es inútil, inútil para el reino de Dios, para los temas espirituales. Puede producir mucho aquí sin duda, pero para el reino de Dios no produce nada.
En realidad hasta es una carga en muchos casos, e incluso carga a la sociedad. Siempre te he puesto el ejemplo de, usualmente, los jóvenes en nuestras iglesias no son los que causan problemas, no son los que le dan trabajo al policía, y lo sabes. No son los matrimonios jóvenes en nuestra iglesia los que están causando problemas al juez de paz, los que están causando problemas a los jueces. Usualmente los creyentes están cuidando de su esposa, de sus hijos. Los jóvenes en nuestra iglesia están estudiando, trabajando las dos cosas y encima sirviendo en la iglesia. No se oponga, hermano, hermana, está sirviendo al Señor, pero en realidad no son carga. Tal vez la única carga que dan de repente es que no arreglaron su habitación el domingo en la mañana, pero fuera de eso, hermano, usualmente están estudiando y están trabajando. Muchachos, no me van a quedar mal, Día de la Juventud, pasó mañana. Entonces, vamos, una lavadita de cara, pero estamos recordando, hermano, que tú eres útil, tu hijo es útil, su forma de pensar es diferente hacia la pureza, el matrimonio, su utilidad es total, ha sido totalmente transformada su forma de pensar gracias al Evangelio. Mira al inconverso, si tiene mucho vive para sí, si es que él hace cosas por otros, él quiere quedar bien, piensa solo en sí, no produce para el reino, no produce para Dios. Y mira las palabras del Señor, siervo inútil, ¿dónde le echa? Mira el 30, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, tinieblas. ¿Dónde se quedaron las 5 vírgenes insensatas? ¿Dónde se quedaron? Afuera de la fiesta, tinieblas. ¿Dónde se queda el siervo inútil? Fuera, entonces, del reino, fuera, y habla de tinieblas. Mira la tercera parábola. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante del 32 todas las naciones. Versículo 33, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Te dije, 2 grupos de personas. 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora mira el 35 en tus copias, ahí está. La razón, ¿por qué entras al reino? Eres creyente. ¿Y cómo sabemos que son creyentes? Mira lo que dice el rey. Tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. O sea, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Un creyente tiene un corazón diferente hacia el extranjero, hacia el huérfano, hacia la viuda y hacia el pobre. ¿Está escuchando? Deja que el inconverso ningunee o menosprecie al extranjero. Un creyente no. Tú eres extranjero, te dije. Extranjero y peregrino, porque no estás en tu ciudad y estás de paso hacia tu ciudad. Y no generalices, hermano, entonces una golondrina no hace verano, y el que una persona extranjera haga cosas que no debe, no significa que todos sin excepción lo hacen. Un creyente, hermano, se sabe extranjero, y por eso su actitud hacia el pobre, al extranjero, es diferente. Dice, fui forastero, fui extranjero. Hermano, es de pésimo gusto cuando empiezas a hablar de manera negativa de un extranjero cuando tú lo eres. Y mira cómo habla un creyente. Las ovejas abrieron su hogar al extranjero. 36, estuve desnudo y me cubristeis, me dieron ropa, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mira el 37, entonces los justos, las ovejas, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mira el 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, más insignificantes, a mí lo hicisteis. Quiero recordarte que está esto hablando de la segunda venida. Quiero recordarte que al inicio de la tribulación, 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu predican por todo el mundo. Muchos creerán e Israel, creyente, será perseguido por el anticristo, serán maltratados. Y los gentiles creyentes mostrarán su fe cuidando del pueblo de Dios. Y por eso Jesús dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos de raza, judíos como Jesús, de raza, está hablando de eso Jesús, está hablando de ese tiempo, y por eso dice, mis hermanos, dice, a mí lo hicisteis. Una prueba de que ellos son justos, los gentiles, creyentes de la tribulación, es cómo tratan al pueblo de Dios, entonces, en necesidad. Puedes ver entonces que hay dos grupos, ovejas y cabritos, los que creen, los que no creen, y los que creen muestran su fe a través de su compasión y su generosidad. Eso es un creyente.
A un creyente se le mueven las entrañas al ver problemas o escasez o necesidad en la vida de otras personas. No solo piensa en sí, en su comodidad. No solamente piensa en, entonces, su iglesia, su prestigio. Siempre está pensando en otros. Siempre está orientado hacia otros. Mira el texto. ¿Cuántos de ellos tenían este grupo llamado ovejas, tenían 1000 formas de poder usar lo que tenían, pero prefirieron usar lo que tenían para ayudar a otros, cubrir a otros, visitar a otros, proveer para otros, porque eso caracteriza al justo, al creyente. Él no puede quedarse con los brazos cruzados. Mira el inconverso cómo llora. En muchos casos, llora pobrecito, uy, qué pena, bueno, en su vida, y se va. Se sigue de largo como el sacerdote o el levita. Pero el creyente es ese buen samaritano que dice, bueno, voy a subirlo a mi cabalgadura, va a pagar sus cuentas, va a vendar las heridas, lo va a llevar a un lugar para ayudarlo hasta que se recupere. Ese es el cristiano. Compasivo, generoso, misericordioso y generoso. Eso caracteriza al creyente. ¿Te das cuenta que cada grupo muestra, entonces, cada parábola, 2 grupos de personas? Repasemos vírgenes, prudentes, vírgenes insensatas. Luego 2 siervos útiles, un siervo inútil. Y luego tenemos a ovejas y cabritos. El primer grupo caracterizado por la sabiduría, piensan en lo que viene. El segundo grupo caracterizado por el servicio, la producción espiritual para el reino. El tercer grupo caracterizado por la compasión, por la generosidad. Mira al otro lado del espectro, mira el contraste, mira a las vírgenes insensatas. No les preocupa, no viene, tanto demora, ¿hasta qué hora lo voy a esperar? Es mi problema. Y luego, quiero entrar, muy tarde. Hay un momento en que será muy tarde para las personas cuando quieran entrar. Cristo viene y ya será demasiado tarde. ¿Recuerdas el momento en que Noé hizo el arca? Entonces empezó a llover. Ahora sí, Dios cerró la puerta. Ya era demasiado tarde. Hay un momento en que será demasiado tarde para ellos. Nosotros vamos a seguir hablándoles. El segundo grupo, el inconverso, el siervo inútil, no produce para Dios. No piensa en Dios, porque es todo mío. Yo lo he ganado, lo tengo. El amo te lo dio para que produzcas para él, no para ti mismo. El tercer grupo, entonces, aquí entramos con ellos. Mira el 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, apartaos de mí, al fuego eterno, preparado. Fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es para aquellos que no han creído en Jesucristo. Y no es aniquilarlos, porque si no, significa que el diablo y sus ángeles también los va a aniquilar. Pero aquí vemos que el diablo y sus ángeles, y el plan original del fuego eterno era para ellos, pero también irán los que no creen. Mira el 42. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, fui extranjero, no me recogisteis e hicisteis chistes tontos acerca de mí. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? 45. Entonces le responderá: os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí. Se negaron a ayudarme a mí. Puedes ver entonces que en cada grupo hay un juicio. Mira el 25:10. La última parte, se cerró la puerta. Mira el 25:12, no os conozco. Mira el 25:30, estoy en tus copias, 25:30. Al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera. 25:34, ¿qué les dijo a las ovejas? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado. Bendecidos por mi Padre, gracias al Hijo. Mira el 25:41, apartados de mí, fuera de aquí, malditos al fuego eterno. 25:46, e irán estos al castigo eterno, ovejas, y los justos a la vida eterna, al castigo eterno, cabritos, y los justos a la vida eterna, ovejas. Puedes ver, hermano, en realidad, entonces, si repasamos, mira, vamos una vez más a tus copias, en cada parábola de las 3, encontramos la venida de, en la primera parábola, ¿quién viene? Mira ahí, a un esposo. Un señor o amo, sé el Hijo del Hombre. En cada parábola, 2 grupos de personas: prudentes, insensatas; útiles, inútil; ovejas, cabritos. En cada parábola se elogia y reprueba a cada grupo. Al primero por su sabiduría, al segundo por su insensatez. No previnieron, no se prepararon. El incrédulo no está preparado. ¿Quieres estar preparado para el retorno de Cristo? Arrepiéntete y pon tu fe en Él.
¿Quieres estar realmente preparado? Si te arrepentiste y creíste en Él, vives para Él, produces para Él, sirves para Él, sirviendo a otros, cuidando a otros. En cambio, al otro grupo se le reprende por su falta de producción, falta de sabiduría, por su falta de compasión y de generosidad. También hay un juicio final descrito. Y por eso, ahora sí, llena conmigo los espacios, características de un creyente genuino, tomando en cuenta al primer grupo, a las vírgenes prudentes, a los siervos útiles, a las ovejas. Número 1, sabiduría y prudencia. Primer espacio, por favor. Eso caracteriza al creyente verdadero. Es sabio porque piensa en la eternidad. ¿Sabes? Es sabio, y decimos esto, si estás ahorrando para tu vejez. Pero es recontra sabio pensar en la eternidad. Hermano, sí es sabio prever frente a una eventualidad, pero es súper sabio pensar en la eternidad. El incrédulo no piensa en esas cosas, no es prudente acerca de su alma, piensa que todo está aquí. No es cierto. Número 2, fruto. ¿Qué caracteriza a un creyente genuino? Fruto e inversión. Él produce, no es inútil para el reino, para Dios. Está testificando, está ayudando, está sirviendo. Él está invirtiendo en el reino de Dios. Él sabe que lo que da para la obra de Dios no es pérdida, no se pierde, cuenta para el Señor. Número 3, compasión y generosidad. No es teórico, no solamente mira qué pena. Y te das cuenta que en el inconverso incluso a veces puede tener más compasión, entonces, y nostalgia, y derrama lágrimas por gente difunta, por quien no puede hacer nada, o por de repente una mascota. Pero no por alguien que está a la mano, alguien que está cerca. Siempre lamentando y llorando por niños en África por los que no puede hacer nada, pero no por un vecino o un misionero por quien sí puede hacer algo. El creyente es diferente, lo caracteriza la compasión y la generosidad. Es activo, es alguien que se involucra, participa. Eso es el creyente. Y si, hermano, tú has puesto tu fe en Jesucristo, estoy seguro que esto te caracteriza. Es así como te llama la Biblia. Vamos a compartir el Evangelio con otras personas, porque mira qué les espera: las tinieblas de afuera, las dos primeras, las 5 vírgenes insensatas fuera de la fiesta, el siervo inútil a las tinieblas de afuera, y el fuego eterno para cabritos o los que no creen. Por eso tenemos que compartir el Evangelio. Éramos eso nosotros, pero ahora hemos sido librados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Ahí sentados, quedas inclinada. Vamos a orar. Y voy a invitarte, hermano, a evaluar tu nivel de sabiduría, de generosidad, de servicio. Vamos a orar. Mi hermano, te animo a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos solo por un momento. Quisiera que puedas reflexionar en este tiempo acerca de cómo es que estás viviendo tu vida. Ya eres un creyente, pero mira estos siervos, se le entrega 2 talentos, 4, y ellos lo reproducen. Ellos están invirtiendo constantemente en lo que el Señor les ha dado. Ellos consideran la provisión del Señor como una herramienta para el Señor, para su gloria, para su reino. ¿Cómo estás tratando a las personas extranjeras, a las personas en necesidad, a personas que están en situaciones complejas y difíciles? Recuerda que cuando lo haces a uno de ellos, lo haces hacia el Señor. Vivimos de tal manera que miramos a las personas a nuestro alrededor como oportunidades para servir directamente al Señor, porque es el Señor quien va a darnos la recompensa. Señor, te agradezco, Dios, por este día. Gracias, Dios, por tu grande bendición, bondad, Dios. Te pido, Dios, y te ruego que puedas poner en nuestro corazón el deseo, Dios, de usar esta vida para tu gloria y tu honra, Dios, para que vivamos con gratitud, como Dios aprendimos hoy en la escuela dominical, Dios, a partir de entender que somos libres en ti, pero ahora por la fe, Dios, hacemos y obramos en el amor, Dios. Nos has amado, has hecho cosas gloriosas por nosotros, Dios, y aunque no las merecíamos, Dios, ahora queremos vivir en gratitud hacia ti, viviendo en este mundo como un medio y no como el fin en sí mismo, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, en nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, algunos pequeños anuncios. Recordarles, por favor, este sábado tenemos reunión de damas. Este sábado a las 4 de la tarde, por favor, les pedimos puedan estar atentas al grupo de damas. Si no estás en el grupo de damas, podemos añadirte para poder pasar los anuncios de las damas. Este sábado tienen su reunión mensual de damas, así que les esperamos, por favor, hermanas, a cada uno de ustedes, 4 de la tarde, este sábado, reunión mensual de damas. Este sábado también tenemos un pequeño evento, celebración, compartir por el Día de la Juventud con los juveniles y los jóvenes universitarios. Así que les esperamos, por favor, este sábado a las 6 de la tarde, noche, aquí en el local de Pro Hogar. 6 de la noche, por favor, tendremos un tiempo de compartir, salchipapas, hamburguesas y un tiempo muy especial con todos los
jóvenes en general. Y el siguiente domingo tendremos un pequeño recordatorio de algunos de los jóvenes que sirven en nuestra iglesia. Y de verdad son de mucha bendición, que están siempre apoyando, siempre dispuestos. Por favor, te animamos siempre a enviarles un mensaje de gratitud por todo lo que hacen en nuestra iglesia, en ambos locales, en la nueva iglesia. Así que muy animados, por favor. Les esperamos este sábado, reunión de damas, reunión de jóvenes, y el siguiente domingo a las 9 de la mañana para nuestra escuela dominical. Estamos listos aquí con las lecciones, cada maestro, para poder enseñarle a cada uno de ustedes a partir del libro de Gálatas. Listo, hermanos, entonces estamos despedidos, pero pueden pasar, por favor. Hay algunos bocaditos en la parte de la mesa, aquí en esta zona. Les animamos a poder comer y disfrutar. Gracias, hermano Fabricio, también por atrever toda la torta ahí del baby shower. ¿Ya? Entonces, gracias. Dios bendiga mucho. Estamos despedidos. Tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran